La palabra sostenibilidad, ¡ay! Ese melón. El cine español está viviendo una de las transformaciones industriales más importantes de los últimos años. Y todo por la sostenibilidad. Hoy lo abordamos aquí. Última fila. Pues sí, Álvaro, hoy nos sentamos con Yolanda Costas de Creast, una empresa que se ha especializado en generar planes de sostenibilidad para los rodajes, cuya huella de carbono es, como os imaginaréis, no precisamente pequeña. A partir de este año, los certificados de sostenibilidad serán obligatorios para optar a las ayudas del Ministerio de Cultura, así que le preguntaremos si las productoras están haciendo los deberes. Y nos pasamos por la cartelera para ver dos estrenos de esta semana. Por una parte, La Isla Roja, con la que Robin Campillo explora los recuerdos de su infancia en Madagascar. También Bidasoa 2018-2023, de Fermín Muguruza, una crítica radical a la frontera que impuso Francia para evitar la entrada de migrantes a su país. Esto es Última Fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast, y aquí estamos Álvaro de Vis, Clara Gorría y tú, que estás escuchando. Empezamos. Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde, le lieu de tous les plaisirs. Vous allez être comme dans un cocon familial, plein d'amour et de bienveillance. Bienvenue sur la base 180. Bienvenue à Madagascar. Robin Campillo vuelve a las pantallas 6 años después de llevarse a casa el Gran Premio del Jurado con la película 120 pulsaciones por minuto. En esta película hablaba de las reivindicaciones del colectivo ACT UP y lo hacía en dos ritmos. En uno mostraba los cuerpos vigorosos y en lucha, y en otro el deterioro físico causado por el SIDA. Si desde hace 6 años de esta parte igual hay algunos lugares comunes de enfermos SIDA que hemos superado un poco, sin duda esta propuesta era muy interesante por el propio relato histórico de este grupo de activistas franceses. Algo parecido pasa en la película de la que hablamos hoy, La Isla Roja. Esta vez vamos un poco más atrás en el tiempo y un poco más lejos en el espacio. En los años 70, Madagascar acababa de independizarse de Francia y los franceses estaban a punto de irse definitivamente del país. Una de estas familias de militares que aún quedaba allí era la familia de Thomas, un niño de unos 7 años con mucha imaginación que pasa sus ratos libres leyendo. Es el niño más pequeño de su familia, así que cuando no está leyendo y se aburre un poco, pues bueno, se dedica a espiar a sus padres y hermanos un poco entre puertas, en rendijas, la típica. Entonces, desde ese punto de vista, comienza una película que es todo el rato pura tensión social, sexual, de calor, bueno, un poco todo sudoroso. Digo que tiene tensión social porque Thomas, aunque no lo sabe, parece que sí entiende que está en un sitio al que no pertenece, un sitio que es de otras personas. ¿Cómo se podría vivir una infancia feliz en un lugar ocupado? Pues la verdad es que yo no me lo imagino. Pasan los días y vemos cómo transcurre la vida. Thomas hace una amiga que comparte su afición por la lectura, la relación entre su madre y su padre empeora, uno de los amigos de su padre se lía con una de las trabajadoras de Madagascar que cose paracaídas para el ejército francés. Y bueno, entre todas esas historias, Robin Campillo sí que deja entrever la moral francesa del momento, qué cosas se debían o no se debían hacer allí y en ese momento. Y mientras el foco está puesto en esta familia de franceses y sus amigos, el cura que vive allí, el fuera de campo continúa representando la tensa situación de una isla que finalmente en el 75, unos años después, sufriría un golpe de estado. La Isla Roja es una película como muy consciente de sí misma. Al principio de la peli ves claramente como los decorados, las localizaciones, la banda sonora, los trajes, un poco todo. Incluso introduciendo flashbacks y momentos, que por cierto es algo muy interesante, de la imaginación de Thomas, que él va leyendo un libro de una heroína que se llama Fantasmat, y entonces se imagina los pasajes y las personas que representan esos pasajes imaginarios son como unos Muppets, que la verdad que yo había veces que me apetecía más ver la película de los Muppets que la otra, porque son realmente súper interesantes. Bueno, pues todo eso, como lo va haciendo Robin Campillo, es con mogollón de sensibilidad. O sea, se nota que es un director súper sensible y a todo le añade un toque de nostalgia que yo creo que es necesario, y también esa sensación de recuerdo un poco confuso, como realmente esto pasó o realmente esto no pasó. Pero bueno, a pesar de todo esto nos he dicho lo más importante, y es que el padre de la historia es nada más y nada menos que King Gutiérrez. Que como te quedas y sale hablando francés, o sea, para mí eso ya es 1+1, aparte que la película me gusta mucho, pero de repente ver a King Gutiérrez en un papel
de militar, francés, de padre de familia. Bueno, la verdad que para mí fue una grata sorpresa, por lo que digo, es que King Gutiérrez más idioma francés, o sea, para mí es igual a 100. Y además yo me acuerdo que también en Un año, una noche, de repente tú la estás viendo, no sabes que sale King Gutiérrez y sale también hablando francés. Entonces yo pienso, ¿tendrá un repre que sea francófono como yo y que se lo quiera llevar a Francia? Bueno, no lo sé. Lo único que espero es que no hagan Un cuerpo en llamas, por favor, versión francesa, y así poder seguir viendo en estos papeles que le sientan súper bien. Los ríos son fronteras naturales entre diferentes territorios y a veces incluso parten ciudades en dos. Nada que no se pueda solventar con un puente. A partir de ahí, la gestión del paso entre las dos partes es humana, política. Esta perogrullada, que por supuesto lo es tan solo un poco de contexto para entender hasta qué punto las políticas fronterizas occidentales son perversas e inhumanas. El río Bidasoa separa Euskal Herria con el territorio francés, y lo que debería ser un paso natural en suelo europeo se ha convertido en un fortín anti-inmigración que, como suele pasar con otros fortines, se ha convertido en un cementerio. Fermín Muguruza muestra esta realidad en Bidasoa 2018-2023, un reportaje que llega a las salas de cine este viernes y pone negro sobre blanco las consecuencias del cierre de algunos pasos de la frontera pirenaico-atlántica natural del Bidasoa que impuso Francia en verano del 2018 para evitar la entrada de los inmigrantes en tránsito hacia el resto de países europeos, con 10 muertos en un solo año. Muguruza cuenta pormenorizadamente cada muerte a través de la animación, territorio ya explorado por él mismo en Black is Belza, pero en este caso se desarrolla de manera mucho más rudimentaria. Los relatos de las muertes se cruzan con el trabajo periodístico de recoger algunas de las voces más relevantes en este proceso, personas que luchan diariamente para proteger a los migrantes que llegan a la frontera vasca que les ha impuesto Francia a aquellos que no tienen un DNI. El tono de la película, como digo, es casi de reportaje televisivo, no hay un gran dispositivo fílmico desarrollado, pero la intención de Muguruza de mostrar esa realidad se supera con creces y lo hace de manera mucho más imaginativa de la necesaria para cumplir con este propósito. Las historias de la muerte, el viaje en bici de un afrodescendiente que sirve como eje de todo el documental, la música, por supuesto, todos estos elementos están en la película y se manejan sin una gran producción pero con mucha inteligencia y con el objetivo de que sea accesible a todo el mundo. Y esto último que digo es importante porque seguramente Muguruza piensa que la situación es tan grave y tan absurda que a través del cine, cuando se entere la gente de lo que ocurre, tal vez puedan cambiar las cosas. Y eso es un objetivo noble por encima de otros muchos que vemos en la cartelera todas las semanas. Agentes de intimidad, directores de foto en remoto. La industria visual está viviendo una era de cambios porque es verdad que se tenía que repensar un poco y adaptarse a los tiempos en que vivimos. Y para ello hay una cuestión central que no podía faltar y esa es la conciencia ambiental. O sea, pensar que en una película se mueve muchísima gente, o sea, es como un macroevento que va por ahí, por localizaciones, todo meneándose. Y para esto, desde hace algunos años existen empresas especializadas que se dedican a asesorar en este ámbito, que además es que es incluso obligatorio al recibir ayudas públicas, por ejemplo, presentar un informe de sostenibilidad. Bueno, sobre esta cuestión y muchas más, hoy tenemos al teléfono a Yolanda Costa, responsable de ficción del área de ficción de la empresa Crist. Buenas tardes, Yolanda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Clara. Encantada por estar aquí contigo hablando. Nada, muchas gracias a ti por hacernos un hueco para atender a estas preguntas, porque esta cuestión de certificado verde, huella de carbono, todo eso en las producciones, yo creo que aún es un poco desconocido. Entonces, para empezar un poco por el principio, si nos puedes explicar qué es y en qué consiste un certificado de sostenibilidad que se entrega a las productoras por cada producción. Sí, a ver, bueno, siempre hablamos de un certificado y el certificado es el punto final que tenemos en un proyecto.
Normalmente, como se está abordando desde hace un par de años, esto se inicia hace 2-3 años por la administración pública y algunas plataformas privadas, los requerimientos de materia de sostenibilidad atiende a la Agenda 2030, que como sabes trabaja para en torno al cambio climático y a la reducción del impacto de la huella de carbono, y se empiezan a poner normativas, y con los fondos Next Generation que entran tras la pandemia del COVID empiezan a marcar la agenda de estas ayudas públicas que tenemos, por ejemplo en España, y pues empiezan a ponerse estos criterios de sostenibilidad. Entonces, siempre se habla de la certificación porque es el documento final donde se expone la realidad de una producción en materia de datos, pero realmente el proyecto se aborda desde un punto de una preproducción, planteando cómo reducir este impacto, porque al final el foco lo importante es cómo vamos a hacer de esta industria una industria más verde, cómo vamos a bajar las emisiones, cómo vamos a bajar el impacto ambiental y nuestros residuos. Entonces, en una fase de preproducción se trabaja en este ámbito, después esto se implementa para que pase y sea una realidad, y con los datos que recogemos en el rodaje y en la postproducción, pues ya hacemos esta medición de la huella de carbono, que al final simplemente es un indicador que pone como un cuenta kilómetros a nuestra producción para ver cómo estamos. Esto en sí, la huella de carbono, es un dato que hay que analizar de una forma relativa y conjunta, porque, bueno, pues en función de la tipología de producción, tener una huella alta o baja no indica que se haya hecho mejor ni peor, sino, bueno, pues va en función del tamaño de la producción, del número de localizaciones, del número de equipos. Eso, una vez lo hemos medido, después se certifica. Hay varios protocolos de índole pública y privada que son los que nos van a verificar que esta información es real. Vosotros hacéis un papel un poco que es como de investigadores privados de la huella de carbono, sin dar tanto miedo, por supuesto, porque al final lo único que tienen que hacer las productoras es entregar documentación que se genera de manera orgánica, de alguna manera, pues facturas, órdenes de rodaje. Quiero decir, en una producción está todo muy medido y todo muy sobre el papel, en este caso en digital, para no utilizar papel, pero que es fácil realmente hacer esto. Vuestra labor es un poco, con toda esa información, ordenarla y de ahí sacar informes. También quería preguntarte un poco, Chris, ¿nace a raíz de este impulso? A ver, Chris nace realmente con el concepto ambiental hará unos casi 4 años. Bueno, pues nuestro CEO, que es el fundador de la empresa, él es realizador. Un realizador de corte internacional, viaja mucho, hace service. Entonces, él es cierto que siempre comentaba que veía muchísimo despilfarro en los rodajes, especialmente de ciertos ámbitos más publicitarios, tal vez. Una movilidad muy grande, o sea, un impacto ambiental muy grande. Y con el COVID empezó a rodar en remoto y se dio cuenta que era viable rodar en remoto. Y se hizo la reflexión de, bueno, si rodo en remoto, ¿cuánto estamos ahorrando? Y a partir de esa reflexión es cuando se empieza a desarrollar el proyecto, que después, posteriormente, han venido las ayudas con estos criterios verdes. O sea, fue antes la idea, después la normativa nos ha ayudado a impulsar, ¿no? Esta labor, pero surge antes. Entonces, nosotros hacemos la doble vertiente actualmente. Hacemos la vertiente del plan de sostenibilidad, el plan de reducción de impacto, y después, como tú bien dices, la medición. Es cierto que somos una empresa tecnológica, entonces solo tenemos habilitado un software donde es tan fácil como tú dices, tu justificación de gastos que ya tienes preparada para tu película, pues esa misma la subes a la herramienta y te la traduce en huella de carbono, minimizando el trabajo de los equipos, porque al final lo importante, lo que se hace en set a nivel ambiental, es mirar que estas medidas pasen, que haya buenos hábitos con los compañeros, de buenas prácticas y de implementación, ¿no? Ve a ser gestión de residuos, evitar vertidos, delimitar zonas de paso. O sea, eso es lo importante que tenemos que hacer en el set, no estar recogiendo la movilidad de un camión. Poner el foco donde importa, porque al final el dato sale de toda esta fase documental que ya existe en la producción, realmente, como tú bien dices. Que además vuestras órdenes de producción recogen perfectamente todo lo que ha pasado diariamente en una producción y se puede conocer, ¿no? Y eso se interpreta en huella de carbono. ¿Por qué crees que de alguna manera se pide ahora que esto esté en las producciones y no en otros ámbitos, como podrían ser pues, los eventos o una oficina, una persona que esté directamente en el sitio de trabajo, que un poco esté valorando o apoyando una posible mejora de todo Bueno, esto? realmente ahora mismo aquí estamos hablando de producción, pero sí que es cierto que esta normativa
se está aplicando a medianas empresas y también a eventos. O sea, es una normativa que se está aplicando de una forma gradual. Primero han sido las industrias, las grandes industrias, por ejemplo, las energéticas, la construcción, ¿no? Otros ámbitos que han tenido un impacto supuestamente mayor, bueno, supuestamente no, un impacto mayor por su dimensión, y ahora se están incorporando otros ámbitos, se está haciendo de forma progresiva y no regular, sí que es cierto. Al final lo que también nos condiciona mucho es la normativa. Es decir, hay ámbitos, por ejemplo, afines como en la publicidad, donde no hay una normativa, donde quien lo hace de propia voluntad, marcas que quieren y están concienciadas, empresas que están concienciadas, pero no hay una normativa. Los eventos, no todos tienen normativa. O sea, el cine, en cambio, sí tiene mucha normativa, y la ficción, por ejemplo, ficción, sí que es cierto que pero esto ya es una voluntad privada, pues esas plataformas, esas cadenas están apostando. Entonces, bueno, vamos a varios ritmos, en varios ámbitos. La idea, que se supone que eso es lo que marca la agenda y la normativa europea, es que todos lleguemos a todos los niveles, como tú bien dices, un autónomo y una gran empresa. Todo el mundo tenemos que ser responsables de nuestro impacto. Porque, como bien dices, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos generando residuos, generando impacto ambiental. Con nuestro café que nos tomamos con una cápsula, o con el coche cuando voy a trabajar en vez del transporte público, o con muchas pequeñas acciones que sí que influyen, ¿no? Tú dices pues muy bien eso de pequeñas acciones. En vuestro recorrido que lleváis en estos años en CRIST, ¿qué ves que hayas dicho esto ha sido más fácil de implementar y qué más difícil? Es decir, cosas que cuando comenzasteis parecía que no ibais a, que no era imposible que la gente cambiara y finalmente lo ha hecho, y algunas que ves que la gente se resiste un poco más a dejar ir. A ver, claro, es que esto ha sido muy gradual, porque claro, cuando empezamos hace 3 años, tú pedías que te pasaran tu cierre de facturación, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, porque al final es como tu DNI, ¿no? Como pedir tu cuenta bancaria. Entonces ese fue el primer freno, ¿no? Después todo el mundo vio, bueno, que es un tema de seguridad y que realmente es algo que aporta y que es un facilitador. Pues eso fue el primer freno, que ahora mismo está superadísimo. El siguiente freno que estamos es que los proveedores y toda la cadena de valor asuman darte su información de una forma rigurosa en su documentación de proyecto, para que también se hagan cargo de su huella y somos conscientes en toda la cadena de valor. Ahí está el siguiente punto. Y después ya más en tema de ámbito de SET, pues al principio políticas que parecen lógicas, como política de no relentí, ¿no? De tener el coche encendido en verano o en invierno para la calefacción o para cargar el móvil. Son pequeñas acciones, ¿no? O dejarme encendida la luz de una sala, salir, o la puerta abierta con la calefacción puesta. Eso ya está como que más superado. Y lo que parece increíble, pero sigue pasando, es el tema de la gestión de los residuos en SET. Es algo muy difícil, porque al final es muchísimas personas que van corriendo y no ponen atención, por muy bien que señaliza que estemos, porque su prioridad es otra, es llegar a tiempo y atender. Para mí eso tal vez, y bueno, ahí que ya se está empezando a conseguir, el tema de cambiar los menús de catering y incluir días de opciones más vegetarianas, bueno, pues para bajar el impacto de la huella, ¿no? Que así ha habido un freno muy grande muchos años, porque, bueno, pues había perfiles más técnicos que el tema de la carne, ¿no? Requería al final un impacto de carne roja para 100 personas, pues es una huella muy fuerte frente a otra opción. Ya no digo ni siquiera vegetariana, sino pollo pescado. Entonces, bueno, eso ya parece que ha sido un gran freno y están en ello poquito a poquito. Por poner ejemplos, podemos hablar de todos los ámbitos, porque hay en todas las áreas. Pues poco a poco yo creo que todos y todas tenemos que ir cambiando, y como tú dices, sí, muchas veces comentamos esto de cuánta gente para hacer una película, ¿no? Que cuando ves los títulos de crédito, toda esa gente ha tenido algo que ver. Bueno, pues toda esa gente también ha tenido su impacto. Así que pues nada, Yolanda, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Clara, por este ratito.